Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K con tecnología QLED Samsung Q65B, en este caso el tamaño de 55 pulgadas. Mientras observan este unboxing les menciono algunas cosas muy importantes acerca de este televisor. La primera es que hasta donde he podido averiguar, principalmente de acuerdo a la página de DisplaySpecifications.com, es que tanto el Q65B como el Q60B tienen las mismas especificaciones técnicas en cuanto a brillo, contraste, tecnologías de alto rango dinámico, etc. Lo otro es que, como ustedes pueden observar en pantalla, ambos modelos se diferencian solamente en cuanto al diseño de sus bases. En el Q60B tiene bases laterales o pies laterales y el Q65B una base central, en donde los tamaños más pequeños de 43 y 50 pulgadas es una base central un poco más grande y el resto de tamaños una base central más pequeña. Otra diferencia, por supuesto, es en cuanto a los tamaños disponibles. Como pueden notar, hay más disponibilidad de tamaños en el caso del Q60B. Y por supuesto, tanto el Q65B como el Q60B son los reemplazos del Q65A y Q60A. Este sería el resumen de lo que encuentran en la caja. Las tres partes de la base central, por supuesto, con sus respectivos tornillos, dos por cada una de estas partes de esta base central. También, por supuesto, el cable de energía o cable de poder, que va ubicado aquí en esta parte posterior del televisor. Los manuales de usuario, el manual de garantía. También encuentran, por supuesto, el One Remote, que tiene el mismo diseño de los televisores del año pasado, que se pueden cargar con panel solar y también vía puerto USB tipo C. Lo que cambia es que añadieron una tecla de acceso directo, en este caso para Disney Plus. Conserva lo mismo Netflix, Amazon Prime, el botón para acceso directo al navegador de internet, y también cambia el hecho de que en la esquina superior izquierda este botón ya es el que usted usaría para acceder a las configuraciones, porque el botón de menú ha cambiado. El diseño del menú principal de este sistema operativo Tizen ha cambiado. Ahora les voy a mostrar. En cuanto a las entradas, este televisor cuenta con 3 puertos HDMI 2.0, ninguno de ellos es HDMI 2.1, 2 puertos USB 2.0, el puerto para el cable de internet, para la antena de aire, para la entrada digital óptica y también los puertos para las entradas compuestas. A veces en algunos países no incluye las entradas compuestas, pero por lo menos aquí en Colombia ya saben que sí. Estas serían las medidas para aquellos que estén interesados cuando lo quieran o bien instalar encima de una mesa o en una base de pared. Por supuesto, es compatible con soportes de pared VESA. La distancia entre agujeros en vertical y en horizontal es de 20 centímetros. La base o soporte de pared, por supuesto, deben conseguirlo por separado. La instalación de las partes de la base central es muy simple. Cada una de ellas tiene la letra L para izquierda y R para derecha. Las ubican de esta manera y luego proceden a colocar los tornillos y, por supuesto, a atornillarlos. Así los he visto desde su parte baja. Aquí tiene un botón para comandos básicos. El grosor máximo aproximado de este Smart TV es de 2,57 centímetros. En la parte posterior, como la gran mayoría de televisores Samsung, si así lo quieren, se pueden organizar los cables de esta manera para que todo luzca más optimizado en cuanto a espacio, o por lo menos un poco más agradable a la vista. También lo pueden hacer por medio de las ranuras que tiene la base central en la parte posterior. Pueden hacer esto con el cable de energía y también, si así lo quieren, con los cables de las entradas. La base central viene además con esta parte que cumple una función principalmente o meramente estética. Ustedes deciden si colocarla o no. Yo sí prefiero colocarla, se ve mucho más agradable, pero de pronto si quieren ubicar un decodificador que sea más grande, probablemente sí quieran evitar colocarla. Mi unidad vino sin plástico protector. No todos los televisores vienen con plástico protector en pantalla, solamente he visto que aquellos de gama alta o gama media alta. Este televisor podría considerarse como gama media baja. Tanto el Q65B como el Q60B
son considerados como gama media baja o el gama baja de la gama media de este 2022. Así los he visto desde uno de sus laterales. Recuerden que el grosor máximo aproximado de la pantalla de este televisor es de 2,57 centímetros y su estabilidad no está para nada mal, como pueden notar. Los bordes vienen con un plástico protector, ustedes deciden si quitarlo o no, yo pienso dejárselo. El diseño de los bordes y de la pantalla como tal de este Q65B es prácticamente igual al del Q60A que les estoy mostrando en este momento. El grosor de los bordes de ambos televisores es de 0,9 centímetros y por supuesto la diferencia es en cuanto al diseño de sus bases, para que tengan eso muy presente. Pero en general los bordes tienen el mismo grosor de 0,9 centímetros. En cuanto al primer encendido, los pasos son muy similares al de televisores Samsung también de años pasados, son muy sencillos de seguir. Simplemente al principio les pregunta si quieren configurar el televisor por medio de un smartphone o simplemente con el One Remote. Obviamente es mucho más sencillo desde mi punto de vista hacerlo con el One Remote. Los pasos a seguir son muy fáciles, no voy a mostrarlos todos porque haría demasiado largo este video. Simplemente destacar que este televisor sí reconoce redes de 5 GHz en cuanto a Wi-Fi, lo cual es genial. También destacar que en uno de los puntos les pide si quieren o no iniciar sesión con su cuenta Samsung, lo pueden hacer. O si no tienen, pueden crearla o crearla más adelante. Simplemente que para los comandos de voz sí es obligatorio iniciar sesión con una cuenta Samsung. Y listo, ya pueden utilizar su Smart TV. Como tal, el diseño del menú principal es este, cambió un poco, digamos que es un poquito más bonito y agradable a la vista. Sin embargo, para aquellos que vengan de un televisor Samsung de años pasados, les puede resultar un poquito tedioso al principio, les puede costar acostumbrarse y ya les diré por qué. Pues bien, la razón es simplemente que antes estábamos acostumbrados a cuando queríamos acceder a algún menú, oprimir el botón de inicio, pero nos saca como tal de lo que estamos viendo y nos lleva a este menú principal. Entonces es molesto al principio, cuesta un poquito acostumbrarse a que ya directamente el botón de configuración es el de la esquina superior izquierda que está debajo del botón de encendido y apagado. A mí me costó al principio, siempre que quería irme al menú de configuración, oprimía el botón de inicio y me llevaba a ese menú principal, que sí es bonito, pero me parece que añadieron algo que podrían haber excluido. Me parece que sea tan necesario, probablemente quisieron hacerlo similar a los LG u otras marcas, pero bueno, es mi opinión personal. Me parece que debieron haber dejado el mismo diseño que ya venía de años pasados y simplemente hacerlo más rápido, o quizá añadir más botones al menú principal, al diseño del menú principal de años pasados. Pero bueno, si son nuevos con los Smart TV Samsung, probablemente se les haga mucho más fácil acostumbrarse a él. No digo que sea malo, de hecho me parece que el diseño es muy bonito, simplemente que en lugar de hacerlo minimalista, se enfocaron en complicarlo entre comillas un poco más. Pero repito, es mi opinión personal. Y para quienes quieran acceder a la guía de conexión o a los dispositivos conectados para, por ejemplo, configurar el control One Remote con algún decodificador de operadores de cable, por ejemplo, Claro, entre otros, entonces ya saben que acceden a esto desde este menú. Entonces, menú principal, y se van a las rayitas que están ubicadas en la parte izquierda y después escogen lo que quieran. Aquí entonces estamos en la guía de conexión. Soporta por supuesto Smart View o compartir pantalla, Multiview, también se puede con AirPlay para dispositivos Apple. Y aquí es lo que les mencionaba, en caso de que quieran, por ejemplo, con el One Remote manejar la consola o un decodificador de cable, entre otros dispositivos. Aquí en configuración, control remoto universal. Seleccionan entonces el tipo de dispositivo y siguen los pasos. Después haré un video para este nuevo modelo o estos nuevos modelos de este año, aunque en mi canal tengo de uno de modelos pasados, pero los pasos son prácticamente iguales. Y el link a ese video lo pueden encontrar en la descripción.
Este televisor soporta la función de compartir pantalla y también, como observan, la función que se conoce como Multiview. De forma automática el televisor la activa o también la pueden activar ya sea por medio del control o del menú principal. En una pantalla pueden visualizar algo conectado a alguna entrada HDMI o la aplicación YouTube nativa del televisor. Y en la otra pantalla su smartphone o una cámara web. En este caso sé que algunas Logitech son compatibles hasta la fecha y la pueden conectar a un puerto USB. El televisor como tal acepta por supuesto comandos de voz por medio del asistente propio de este sistema operativo Tizen, que es Bixby Voice. Por ejemplo, se pueden abrir aplicaciones, subir volumen, cambiar de canal. Lo que no sé aún de forma certera es si soporte el asistente de Google. Cuando le doy OK Google como comando, me aparece una opción que dice OK a la izquierda y Google a la derecha, pero no me parece como tal un asistente de Google. No estoy 100% seguro porque no he tenido la experiencia en televisores Samsung en cuanto a este asistente, porque por lo menos aquí en Colombia no soporta ni el asistente de Google ni el Amazon Alexa. Me parece que el asistente de voz Bixby Voice funciona muy bien, pero no es tan completo como en otros sistemas operativos. Por ejemplo, en aplicaciones como Netflix o Amazon Prime no busca como tal, solamente abre o cierra esas aplicaciones. Y sí se puede buscar por supuesto en la aplicación YouTube del televisor. Y en cuanto al navegador de internet, sigue sin aceptar comandos de voz en español cuando se abre directamente, sí los acepta en inglés. Este navegador tiene el mismo diseño de los televisores de años pasados. La navegación es normal, no es la mejor pero tampoco es tediosa. La velocidad de carga de páginas web es rápida, pero obviamente también depende de la velocidad de descarga de internet que tengan en sus hogares. Y por supuesto se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web en caso de así requerirlo. Simplemente tengan en cuenta que en muchas de ellas van a aparecer anuncios pop-ups. Vamos ahora sí con el review en cuanto a calidad gráfica. La uniformidad de colores de iris me parece que en este televisor es buena, por lo menos muy decente. Los bordes se notan un poco sombreados, pero nada alarmante. El efecto de pantalla sucia no es tan notorio aún con este fondo gris. Y al ver contenido normal, tanto los bordes sombreados como el efecto de pantalla sucia puede pasar prácticamente desapercibido en la gran mayoría de casos. Este Smart TV Q65B, al igual que el Q60B en todos los tamaños disponibles, viene con panel VA con tecnología de retroiluminación LED Edge, es decir que la retroiluminación viene desde los bordes de la pantalla, con tecnología Dual LED, que es luz cálida y luz fría para mejorar la precisión de colores, y también por supuesto con tecnología Quantum Dots o QLED, que es la tecnología de color como tal. Y bueno, como ustedes pueden notar, han eliminado el modo de imagen natural. Desde mi punto de vista era el modo de imagen menos utilizado, por lo menos de mi parte y de muchas personas, probablemente por eso lo eliminaron. Es importante mencionar también que en cuanto a cantidades de brillo, en SDR ese televisor alcanza 482 nits, en HDR 493 nits y en HDR con el modo juego 497 nits. Alcanza una relación de contraste de 5162:1, por lo menos con el modo película, que es el modo de imagen que se recomienda para realizar este tipo de medidas. En cuanto al tipo de panel, se supone que tiene uno de 10 bits, pero no es nativo, es 8 bits más una tecnología que se conoce como Frame Rate Control, que lo que hace es que con el efecto dithering o de difuminado simula tonos intermedios entre dos tonos de un mismo color para que el ojo y cerebro humanos pueda percibir de una forma artificial, por así decirlo, más colores. Es decir que el panel de forma nativa no produce los colores que produce un panel nativo como tal de 10 bits. Aún así me parece que en cuanto a colores realiza un muy buen trabajo. En cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, soporta HDR10, HLG, HDR10 Plus y también HDR10 Plus adaptativo, que simplemente adapta el alto rango dinámico de acuerdo a la luz ambiental en caso de así requerirlo. No soporta ni Dolby Vision ni tampoco Dolby Vision para gaming. En cuanto a escalado de imagen, me parece que hace muy buen trabajo. Simplemente recuerden que ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos de gama alta, va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja.
Si el contenido tiene 720p o menos resolución, por supuesto se pueden notar partes pixeladas, pero pueden ser muy tolerables en la gran mayoría de los casos. Ya es a partir de 1080p o Full HD donde el trabajo de escalado de imagen es muy bueno. De hecho, el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero aún así no se va a mostrar en 4K. Por supuesto, si el contenido tiene 1440p de resolución, ya el trabajo de escalado de imagen de este televisor va a asemejar mucho los resultados a un 4K nativo, y por supuesto este Smart TV puede reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube, Amazon Prime, entre otras, deben tener sí o sí una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, o de lo contrario esas aplicaciones van a reducir de forma automática la resolución de ese contenido para poder mejorar su fluidez. Uniformidad de colores negros. Los resultados en cuanto a esto y al efecto clouding y también al efecto de sangrados de luz puede variar de acuerdo a cada unidad, de acuerdo a cada modo de imagen y también principalmente de acuerdo a cada escena. Entre menos formas haya en la escena, hay menos efecto clouding. Entre más formas que haya que iluminar como tal en la escena, se puede llegar a notar más efecto clouding y también de lo que se conoce como sangrados de luz, como ustedes pueden percibir tanto en esta escena como también en esta escena de este videojuego Resident Evil 7, que es en 4K con alto rango dinámico. En este caso utilizo por supuesto el modo juego. La cámara con la que grabo exagera en algunas partes un poquito el efecto de resplandores o sangrados de luz, pero en la vida real puede notarse un poco también. Repito, puede variar principalmente de acuerdo a la escena que ustedes estén observando. Entre más cosas haya que iluminar como tal en la escena, se va a notar más el efecto clouding y de sangrado de luz. Digamos que es algo normal en televisores que no tienen ni Full Array ni atenuación local, como es el caso de este Q65B. Y los resultados se esperan que sean iguales o muy similares en todos los tamaños, tanto del Q65B como del Q60B. En cuanto al apartado gaming, es muy importante mencionar que estas pruebas las realizo con una Xbox Series X. Esto es todo lo que el televisor soporta. Y lo que no soporta es por supuesto los 120 Hz en 4K, tampoco soporta frecuencias de actualización variables, es decir que no soporta ni FreeSync ni tampoco G-Sync, y tampoco soporta Dolby Vision para gaming. Y estas serían las 4 resoluciones soportadas: 4K, 1440p, 1080p y 720p. Este modelo, que recuerden es de este 2022, al igual que los modelos Samsung del 2021, cuentan con Game Bars. En este caso el diseño es diferente, es más renovado, pero muestra la misma información: que si el alto rango dinámico está activado, que si soporta frecuencia de actualización variable. Por supuesto también se puede acceder a configuraciones de imagen adicionales del modo juego como tal, como por ejemplo el Game Motion Plus, que lo que puede hacer es mejorar un poquito la fluidez. Yo no tengo un dispositivo para probar los tiempos de input lag, pero de acuerdo a la práctica, a lo que yo puedo percibir, activando o desactivando el Motion Plus del juego, obtengo casi que los mismos resultados. Probablemente al medirlos con una máquina, al activar el Motion Plus del juego, puede incrementar un poquito, pero por lo menos en la práctica no se siente la diferencia. Yo diría que probablemente el tiempo de input lag de este televisor puede ser muy similar a televisores de años pasados o de este año de la misma gama. Creería yo que puede oscilar entre los 9 y 10 milisegundos en 4K a 60 Hz, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico. Lo otro que quiero mencionar es que la diferencia activando el Motion Plus del juego o desactivándola no es tanta. Si uno pone mucho cuidado al activar el Motion Plus del juego, sí que puede notar un poquito de más detalle de pronto al fondo de las escenas de los videojuegos. La fluidez es muy similar, y al desactivarlo pues no se nota mucho el cambio, así que depende de los resultados que ustedes perciban o lo que ustedes noten. Si tienen un ojo más entrenado, de pronto son más sensibles a lo que tiene que ver con el retraso de entrada o input lag. Si notan que ese tiempo incrementa, entonces desactiven el Motion Plus del juego. Si no, lo pueden dejar activado.
En cuanto al tiempo de respuesta, tampoco posee un dispositivo que me permita medir ese valor, pero si tengo en cuenta que el Q60A del año pasado tuvo un tiempo de respuesta de 17,3 milisegundos, probablemente este Q60B, que se puede considerar como su reemplazo, tenga un mejor tiempo, quizá de 16 milisegundos o probablemente 15,5 milisegundos. La verdad es que en la práctica me parece que en el apartado gaming, en cuanto a fluidez, este televisor realiza un muy buen trabajo, no se le puede pedir más teniendo en cuenta que es un gama baja de la gama media de los televisores QLED de esta marca para este 2022. Y en cuanto a precios, este televisor puede oscilar entre los 640 y 740 dólares dependiendo de cada tienda y de cada país. Tengan presente además, muy importante, que si bien ese televisor no soporta puertos HDMI 2.1, por supuesto va a funcionar con la PlayStation 5, con la Xbox Series X o con una tarjeta gráfica de PC ultra potente, simplemente que con algunas limitaciones. Su tasa de refresco máxima en 4K será hasta 60 Hz y recuerden que no soporta frecuencias de actualización variables, ni FreeSync ni tampoco G-Sync. Su manejo del movimiento me pareció muy bueno en el apartado gaming, o por lo menos muy pero muy decente, y también me pareció muy bueno al observar contenido a través de aplicaciones de streaming. En este caso utilizo YouTube como ejemplo. Como todos los televisores Samsung, en cada modo de imagen cuenta con este parámetro de ajuste de claridad de imagen, que no es el más completo, pero aún así me parece que realiza un muy buen resultado. Lo pueden colocar si quieren en personal, en caso de que quieran un aspecto más fílmico con ese efecto leve de vibración, o simplemente pueden incrementar este valor de reducción de vibración de imagen en caso de que no quieran tanta vibración o en caso de que quieran mucha más fluidez. Independientemente de cada modo de imagen que utilicen, pueden colocar ese parámetro en automático para que la imagen luzca mucho más fluida. Sus ángulos de visión no son los mejores, por supuesto los colores pierden algo de volumen y lucen blanquecinos cuando su pantalla se observa desde un ángulo muy pronunciado, como ustedes pueden observar, y esto es debido a que tiene panel VA. Todos los tamaños disponibles de este Q65B y también del Q60B cuentan con el mismo tipo de panel VA y muy pero muy probablemente los mismos resultados en cuanto a ángulos de visión. Por ende es un televisor recomendado para verlo siempre estando frente a su pantalla, que es lo normal. Su manejo de los reflejos no es el mejor, pero tampoco me parece terrible, es muy decente. Con cada modo de imagen los resultados podrían variar un poco. No es el televisor más recomendado para una habitación que reciba mucha iluminación por parte de las ventanas, pero se comporta de una forma muy decente. Es un televisor más recomendado para una habitación con poco o nada de iluminación. El calentamiento en pantalla luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, digamos que es normal, es un poco más alta en la parte de abajo de la pantalla. Esto también pasaba con los televisores Samsung ultra delgados con el mismo diseño Air Slim del año 2021, pero en general no se siente calor exagerado al acercarse a su pantalla, lo cual es genial. Esto probablemente se debe a que no tiene una altísima cantidad de brillo ni tecnologías gaming avanzadas. En cuanto al apartado de sonido, tiene una potencia de 20 watts, su rendimiento no es brutal, es decente. Al final del video van a poder juzgarlo por ustedes mismos. No soporta tecnologías DTS, sí soporta canal de retorno de audio mejorado y también tecnologías Dolby Audio, pero solamente al conectar algún dispositivo compatible con estas tecnologías al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado. Y bueno, si ustedes me preguntan si vale o no la pena este Smart TV, todo depende de las comparativas que yo haga con otros televisores por el mismo rango de precios. Por ejemplo, el Q60A, que se supone que es el modelo antecesor a este Q65B o Q60B, contra el Hisense U6G, contra el TCL S725. Faltaría que salgan los LG de este año, por lo menos que lleguen aquí a Colombia para yo poderlo decidir, pero por lo menos les puedo decir que al menos el precio de este Smart TV no llegó ultra mega costoso, se puede conseguir prácticamente por el mismo precio que el Q60A, o de hecho en la tienda que se consigue aquí en Colombia pagando con la tarjeta
que es el almacén Éxito, se puede conseguir un poco más económico. Entonces faltaría esperar a esas comparativas, pero en general es un Smart TV bueno, no es el mejor de la gama media, pero por lo menos es muy decente. No sé ustedes qué piensan acerca de este Smart TV. En la caja de comentarios me gustaría saberlo. ¿Lo comprarían, sí o no, y por qué? Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de este televisor. The Swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter